Estás cansado de ver cómo los manipuladores ascienden mientras tú, siendo honesto, quedas atrás. ¿Y si te dijera que existe un manual oculto del poder que los líderes más peligrosos de la historia han usado para dominar al mundo, y tú no tienes ni idea? En este vídeo descubrirás los secretos que Maquiavelo reveló hace más de 500 años, y que siguen controlando tu vida sin que lo sepas. Dale like, suscríbete y prepárate, porque después de esto, ya no verás el mundo igual. Porque la mayoría de las personas son víctimas sin saberlo. Cada día, millones de personas se despiertan, se esfuerzan, trabajan duro, son amables, honestas y solidarias, y aún así sienten que algo no encaja. Que no importa cuánto se sacrifiquen o cuán correctas sean sus acciones, siempre hay alguien que avanza más rápido, que se lleva el crédito, que recibe el reconocimiento. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla, pero es brutal. No es porque seas menos inteligente o porque te falte capacidad. Es porque estás jugando un juego del que no conoces las reglas. Vivimos en una sociedad que oculta las verdaderas dinámicas del poder. La gran mayoría cree que el mundo es justo, que si haces lo correcto, si estudias, si cumples, si ayudas, eventualmente llegarás lejos. Pero esa es la gran mentira. El mundo, tal como está estructurado, no premia la bondad, premia la estrategia. El sistema necesita que la mayoría de las personas sean obedientes, previsibles y dóciles. Porque una sociedad llena de personas que cuestionan, que se posicionan, que conocen las reglas reales del poder, es una amenaza para el statu quo. Mientras tú sigues las reglas visibles, las reglas del esfuerzo, del sacrificio, de la moralidad, una élite silenciosa domina a través de las reglas invisibles. Ellos saben que el respeto se construye con percepción, no con mérito, que el poder no se pide, se toma, y que el control no se impone con fuerza, sino con manipulación sutil. El 95% de las personas son víctimas no porque sean débiles, sino porque están desarmadas, y nadie les dio las herramientas que de verdad funcionan. Este vídeo no se trata de convertirte en alguien malvado o manipulador. Se trata de abrirte los ojos. Porque si no entiendes estas dinámicas, seguirás siendo una pieza en el tablero de alguien más. Pero si decides aprender, si decides mirar con claridad, entonces empezarás a moverte como un jugador. Y en ese momento, tu vida cambia para siempre. El gran engaño del sistema educativo y social. Desde que somos niños, el sistema empieza a moldearnos. Nos enseñan a hacer fila, a pedir permiso para hablar, a no cuestionar la autoridad. En la escuela, premiamos la obediencia por encima de la creatividad, el silencio por encima del liderazgo. Y así, sin darnos cuenta, vamos formando generaciones enteras de personas que piensan que portarse bien es suficiente. Que si cumples con todo, serás recompensado. Pero el mundo real no funciona así. La educación tradicional, desde la primaria hasta la universidad, nos entrena para convertirnos en piezas útiles dentro de una maquinaria. Nos capacita para memorizar, repetir, obedecer. Pero jamás nos enseña a influir. Jamás nos enseña a negociar poder, a construir una imagen de autoridad, a reconocer las dinámicas invisibles que mueven los hilos de la sociedad. No es casualidad. Un sistema controlado necesita ciudadanos predecibles. Necesita que creas que trabajar duro es todo lo que necesitas para triunfar. Porque mientras tú sigues el camino recto, otros ya están tomando atajos, usando estrategias que tú ni sabes que existen. Los medios de comunicación también colaboran con esta narrativa. Las películas, las noticias, las redes sociales te venden la historia de que el héroe siempre gana porque es bueno. Te muestran que si dices la verdad y eres honesto, todo se arregla. Pero la realidad es otra. En el mundo real, los más exitosos no siempre son los más éticos. Son los más calculadores, los que entienden el juego y lo juegan mejor que los demás. Incluso la familia, con la mejor de las intenciones, repite estas ideas. No hables fuerte, no discutas. Sé educado, espera tu turno. Y así te entrenan para reprimir tu ambición, para ceder tu espacio, para sentir culpa cuando te atreves a reclamar algo que te corresponde. El resultado es una sociedad llena de personas frustradas, que hacen todo bien y aún así sienten que nunca es suficiente. El verdadero poder empieza cuando te das cuenta de este engaño. Cuando entiendes que ser bueno no es garantía de nada y que el mundo no te dará lo que mereces, sino lo que seas capaz de tomar con inteligencia. Situaciones que te van a doler, porque ya las viviste. Este es el momento donde la verdad se vuelve personal. Porque no necesitas ser político, feo o líder para haber sentido el dolor de la invisibilidad. Lo has vivido en carne propia. En el trabajo, en tu familia, en tus relaciones.
Y si eres honesto contigo mismo, te vas a ver reflejado en una de estas situaciones, o quizás en todas. Imagina estar en una reunión. Tienes una idea brillante, clara, concreta. La compartes con entusiasmo. Silencio. Nadie reacciona. Minutos después, alguien con más presencia, más carisma o simplemente más poder dice lo mismo que tú, con otras palabras. Y todos lo celebran. Te quedas ahí, en shock. Pero si yo lo dije primero, nadie lo recuerda. Nadie lo reconoce. O piénsalo en términos de favores. Te sacrificaste por alguien. Cancelaste tus planes, gastaste tu tiempo, incluso tu dinero. No esperabas mucho, solo un gracias sincero. Pero no solo no te lo agradecen, sino que ahora esa persona te pide aún más, como si fuera tu obligación. O peor aún, tuviste el valor de abrirte, de ser honesto, de mostrar vulnerabilidad. Admitiste errores, pediste disculpas, creíste que una conversación sincera resolvería el conflicto. Y terminaste con cada palabra tuya usada en tu contra. Estas situaciones no son excepcionales. Son patrones. Son los síntomas de una verdad incómoda. El mundo no premia la buena intención, premia la posición. Y si no entiendes cómo se construye esa posición, te tocará vivir estos dolores una y otra vez. Es fácil sentirse frustrado, incluso resignado. Pero hay una salida. Y empieza por reconocer que estas experiencias no fueron culpa tuya. No fue debilidad. Fue desinformación. Te faltaban herramientas. Hoy puedes empezar a recuperarlas. Hoy puedes aprender lo que nunca te enseñaron. A leer el juego del poder y a dejar de jugar con desventaja. Los errores invisibles de las buenas personas. La mayoría de las personas que fracasan en ambientes competitivos no lo hacen por falta de talento ni por escasez de esfuerzo. Caen porque creen que están haciendo lo correcto. Porque fueron educadas con principios que, aunque suenan nobles, no funcionan en el juego real del poder. Son las personas que siguen las reglas visibles del respeto, el trabajo duro y la paciencia, mientras ignoran las reglas invisibles que los demás sí están usando para avanzar. Uno de los errores más comunes es confundir autoridad con volumen. ¿Te ha pasado que estás en una conversación y alguien habla más fuerte, interrumpe, domina el espacio, y tú crees que tiene razón solo porque impone su presencia? Muchos caen en esa trampa. Pero lo que parece seguridad muchas veces es inseguridad maquillada. Los verdaderamente poderosos no necesitan gritar. No buscan imponer. Su presencia se siente, no se fuerza. La autoridad real se construye con control emocional, lenguaje corporal, dominio del contexto. Otro error es creer que la razón siempre gana. Pensamos que si exponemos argumentos sólidos, si demostramos lógica, si presentamos hechos, el otro entenderá y cederá. Pero eso rara vez ocurre. El poder no se negocia con lógica, se negocia con percepción. Puedes tener la razón y aún así perder. Porque en el juego de poder, lo que importa no es quién tiene más verdad, sino quién maneja mejor la narrativa. Y luego está el error más doloroso de todos, creer que el mérito basta. Creer que si haces tu trabajo bien, si llegas temprano, si cumples, si ayudas a los demás, eventualmente serás reconocido. Pero lo cierto es que el mérito sin visibilidad es invisibilidad. Puedes ser el más competente del equipo y aún así ser ignorado en las decisiones clave. Porque no solo se trata de hacer, sino de hacerte notar. De posicionarte. De narrar tu propio valor antes de que otros lo distorsionen o se lo apropien. Estos errores no te hacen menos valioso. Solo muestran que estás peleando en un campo de batalla con reglas que no conoces. Pero eso puede cambiar. Porque el poder no es solo para los cínicos. También puede ser usado por los buenos, siempre y cuando estén despiertos. ¿Quién fue Maquiavelo y por qué debería importarte hoy? Cuando escuchamos el nombre, Maquiavelo, muchos piensan en manipulación, crueldad, frialdad. Pero esa imagen está incompleta, incluso distorsionada. Nicolás Maquiavelo no fue un simple filósofo, ni un escritor de escritorio que hablaba desde la teoría. Fue un observador privilegiado del poder real. Vivió en uno de los periodos más convulsos y peligrosos de la historia, la Italia renacentista, donde un error no costaba tu empleo, sino tu cabeza. Maquiavelo fue diplomático de la República de Florencia. Viajó, negoció y convivió con algunos de los personajes más temidos de su tiempo, César Borgia, un gobernante despiadado que inspiró al mismísimo Drácula, el Papa Alejandro V, un experto en corrupción que compraba y vendía cargos religiosos como si fueran productos de mercado, y Luis XI de Francia, un monarca que lo perdió todo por confiar en quien no debía. Maquiavelo no leía sobre el poder, lo vivía.
Durante años, observó en silencio cómo los campesinos astutos se convertían en duques, cómo los bastardos llegaban a ser reyes, cómo los comerciantes se compraban títulos nobiliarios, y cómo los grandes emperadores caían por un pequeño error de cálculo. Tomó nota. Analizó. Comparó. Cada traición, cada ascenso, cada ejecución, cada conspiración se convirtió en material de estudio. No por morbo, sino por supervivencia. Porque sabía que entender las dinámicas del poder era la única manera de mantenerse vivo en ese mundo. Y lo más fascinante es que, después de haber estado en las alturas del poder, fue exiliado, encarcelado y torturado. Perdió todo, su cargo, su influencia, su reputación. Pero en esa caída encontró su mayor revelación. En la soledad del exilio, lejos de las cortes, escribió El Príncipe. No como un manual de maldad, sino como un espejo sin filtro de la realidad política. Y aquí viene lo importante, las lecciones que Maquiavelo extrajo en el siglo XVI siguen vivas hoy. Porque las dinámicas del poder no han cambiado. Solo cambiaron los disfraces. Los castillos se volvieron oficinas. Los ejércitos se volvieron equipos de trabajo. Pero el juego sigue siendo el mismo. El nacimiento de las 21 leyes del poder absoluto. No fue en la cima de su carrera, rodeado de reyes y embajadores, cuando Maquiavelo entendió el verdadero funcionamiento del poder. Fue en su peor momento, encarcelado, torturado, exiliado. Fue allí, despojado de todo, donde su mente se volvió más aguda. Donde comenzó a unir las piezas de rompecabezas que había estado armando durante más de una década. Porque ya no tenía nada que perder. Y por eso, podía ver con total claridad. Maquiavelo empezó a analizar obsesivamente cada experiencia que había vivido, cada negociación, cada traición, cada ascenso fulminante y cada caída humillante que presenció. Se dio cuenta de que no eran casos aislados. Que había patrones. Leyes invisibles que parecían repetirse sin importar el país, el cargo o la época. Y fue ahí cuando lo entendió, el poder no es una cuestión de suerte, ni siquiera de carisma. Es una cuestión de estrategia. De aplicar ciertos principios con precisión quirúrgica. Así nacieron lo que hoy podríamos llamar las 21 leyes del poder absoluto. No como una lista oficial, sino como una síntesis de todo lo que funciona cuando el objetivo es influir, dominar o sobrevivir en ambientes hostiles. Son principios psicológicos, sociales y simbólicos que trascienden el tiempo. Funcionaban en las cortes italianas del siglo XVI, y funcionan hoy en reuniones de negocios, en política, en redes sociales, en cualquier lugar donde haya seres humanos compitiendo por recursos, estatus o influencia. Lo más impactante es que estas leyes no solo sirven para manipular. También sirven para protegerte. Para no ser usado, ignorado o traicionado. Porque el conocimiento del poder no es exclusivo de los malvados. También puede ser un escudo para los justos, siempre que estén despiertos y preparados. Estas 21 leyes no son una invitación a volverte alguien maquiavélico. Son una invitación a dejar de ser ingenuo. A mirar el mundo con ojos nuevos. A tomar el control de tu narrativa, de tu posición, de tu vida. Y ese es el verdadero inicio del poder. Tal vez durante todo este vídeo has sentido una mezcla de rabia, frustración y alivio. Rabia por darte cuenta de cómo has sido ignorado, manipulado o minimizado sin siquiera saber por qué. Frustración por ver que tantos esfuerzos honestos no fueron suficientes. Pero también, alivio, porque ahora sabes que no estabas loco, que el problema no eras tú. Solo te habían entrenado para un juego sin decirte las reglas. Y aquí está la verdad más importante, no necesitas convertirte en alguien cruel o despiadado para tener poder. Pero si necesitas despertar. Necesitas aprender a ver las dinámicas que otros ya dominan. Necesitas dejar de pensar que ser bueno basta, y empezar a combinar tu ética con estrategia, tu bondad con astucia, tu trabajo duro con visibilidad. Maquiavelo no escribió para los malvados. Escribió para los que estaban hartos de perder sin entender por qué. Para los que querían dejar de ser peones y empezar a moverse como jugadores. Esa misma decisión está ahora en tus manos. Puedes cerrar este vídeo y volver a tu rutina, esperando que las cosas cambien solas, o puedes asumir el control. Puedes elegir seguir aprendiendo, seguir observando, seguir afinando tu juego. El poder no es lo que creías. No es gritar más fuerte, no es pisotear al otro, no es dominar por miedo. El poder real es silencioso. Es psicológico. Es invisible. Y se construye desde adentro, con conciencia, con claridad y con intención. No es para todos. Pero si has llegado hasta aquí,
probablemente ya lo intuyes, este conocimiento es para ti. Este es solo el principio. Si este video resonó contigo, si algo dentro de ti se encendió mientras escuchabas cada palabra, no lo ignores. Este canal no es entretenimiento vacío. Es una herramienta para que tomes el control de tu vida, de tu entorno y de tu destino. Así que suscríbete ahora. No por mí, sino por ti. Porque este es el lugar donde dejamos de ser víctimas del sistema, y empezamos a convertirnos en estrategas. El juego de poder ya comenzó. ¿Vas a seguir mirando desde la banca, o vas a entrar al tablero? Activa la campanita. Te espero en el siguiente video.